Y saldrá un brote del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces retoñará, y descansará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y será su deleite el temor de Jehová, y no juzgará por el ver de sus ojos, y no decidirá por el escuchar de sus oídos, y juzgará con justicia a los necesitados, y decidirá con equidad sobre los pobres de la tierra, y golpeará la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. Y será la justicia el cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de sus costados. Y será en el día aquel que la raíz de Isaí se yerga por estandarte, y los pueblos irán a él a preguntar, y será su lugar del descanso la gloria. Del libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 5 y el 10. Retomamos, queridos hermanos, en el nombre del Señor, la reflexión bíblica, en este caso sobre el libro de Isaías que hemos venido juiciosamente haciendo, iniciando ya lo que sería el capítulo número 11. Como se habrán dado cuenta ustedes, al seguir juiciosamente la lectura del fragmento que hoy hemos proclamado, hemos dividido el capítulo 11 de acuerdo a las unidades literarias o al tema que este capítulo nos trae. Comúnmente se ha llegado a decir que el capítulo 11 propone un gran tema, pero en realidad son dos los temas que encontraremos en lo que viene siendo el capítulo 11 del libro del profeta Isaías. El primero de estos temas tiene que ver con aquel personaje, aquel heredero de David, cuya característica principal será el gobierno bajo los signos de la justicia, la equidad, la igualdad, el favor por los menos favorecidos, el exterminio de los impíos. El segundo tema, si Dios así nos lo permite, lo veremos en la reflexión del día de mañana, será el tema que abarque cómo serán los tiempos de paz y de bendición que en un futuro vivirá y experimentará el pueblo de Israel. Por eso hemos, digámoslo así, desarmado el orden de los versículos para comprenderlos mejor y puesto primero todos los versículos que hablan sobre este heredero de David que gobernará con justicia, y luego veremos los versículos que hablan sobre el tiempo de bienestar, paz y prosperidad para el pueblo de Israel. Hemos leído el día de hoy, como se habrán dado cuenta, los fragmentos, los versículos del capítulo número 11 que corresponden a la descripción de ese futuro rey, vástago de David, es decir, como un retoño que sale de la raíz de por allá de donde viene la familia del rey David y que se convertirá en un rey cuya característica principal será el buen gobierno. Recordemos que este texto fue escrito alrededor del año 721 o 720 a.C. y que en esta época lo que estaba sucediendo era que el reino del norte, Israel, junto con un reino vecino, el reino de Damasco, estaban siendo totalmente exterminados por el gran imperio asirio, y que ese exterminio tenía atemorizados a los habitantes del reino del sur, el reino de Judá, pero que en medio del pánico el profeta Isaías les estaba dando ánimo y aliento y que utilizó como señal de que no ocurriría nada malo al pueblo de Israel que habita en el reino del sur, el nacimiento del rey Ezequías. Y este personaje que acabo de mencionar es esencial en el fragmento que hoy hemos leído. En la época del profeta Isaías, aunque la lectura fundamentalista y pietista, es decir, ignorante y demasiado religiosa de la Biblia, ha llegado a insinuar que el profeta Isaías hablaba de Cristo, en realidad ni se les pasaba por la mente la idea de que Dios fuera a venir encarnado en un humano. Al contrario, para el pueblo de Israel de aquel entonces pensar en que Dios vendría en la carne, encarnado en un ser humano, sería una cosa descabellada. Sería como creer que el gran Dios del pueblo de Israel, Jehová Dios,
se rebajaba a adquirir y a asumir la condición de criatura. En ese entonces, el profeta Isaías se estaba refiriendo era cómo iba a ser el reinado de Ezequías. Y efectivamente la historia después lo iba a demostrar. Ezequías, que fue formado, criado, educado por sacerdotes y por el mismo profeta Isaías, obviamente se convirtió, gracias a esa formación, en un rey ejemplar, piadoso, justo, honesto, bondadoso, temeroso de la ley de Jehová. Ya después de los siglos es que los discípulos de Cristo, al ver cómo era la manera de ser de Cristo, entendieron que este fragmento no solo se refería al rey Ezequías, sino que alcanzaba a los tiempos de Cristo, como que saltaba y encontraba su definitivo cumplimiento en Cristo, en Yeshua de Nazaret. Hermanos, efectivamente, en nuestro Señor, Dios nos ha dado el más justo, el más bondadoso, el más piadoso, el más perfecto de todos los reyes. Y es el más perfecto de todos porque es Dios mismo en la persona del Hijo quien gobierna y quien ejerce el gobierno no a la manera de los hombres, sino a la manera de Dios. Pero quiero invitarlos a que, teniendo en cuenta las cualidades que el texto menciona por labios del profeta Isaías sobre ese rey bueno, nos preguntemos qué tan cerca o qué tan lejos estamos nosotros de llegarnos a parecer a aquel personaje tan bueno en la historia del pueblo de Israel, Ezequías, rey del reino del sur, o al mismo Señor Yeshua el Cristo, que se supone es a quien debemos los cristianos, es decir, todos los que reconocen que Cristo es nuestro Salvador, imitar y seguir. Miremos por un momento las cualidades que enumera el profeta Isaías. Sabiduría, entendimiento, buen consejo de Dios hacia él y de él hacia los demás. Conocimiento de la ley divina, de la palabra divina. Temor de Jehová. Juzgar no según las apariencias, no según lo que ven los ojos o lo que escuchan los oídos, sino buscando el origen de las cosas, el porqué de las cosas. Equidad para con los pobres, uso de la palabra y de la revelación divina para juzgar y condenar a los impíos. Fidelidad a Dios. 9 cualidades que acaba de enumerar el profeta Isaías tendría ese buen rey y que han llegado a su máxima expresión en Cristo, que deberíamos tener nosotros. Fomentamos y ejercitamos y cultivamos en nosotros todas estas virtudes. Que responda nuestra conciencia y al responder que identifiquemos nosotros qué tanto nos parecemos a Cristo, nuestro Maestro, o qué tampoco estamos aprendiendo de Él. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.